Me presento, para los que no me conocen, yo soy Mary, soy delegada del ENET y hoy voy a estar cumpliendo el rol de entrevistadora. Yo voy a estar haciendo las preguntas. Yo soy Cami y voy a ser la moderadora. Les voy a decir quién va a contestarme qué pregunta y en cuánto tiempo. Vamos con la primera pregunta, que es a modo de presentación. Es para que ustedes nos vayan contando sobre la carrera de la que se acaban de egresar, la última cátedra que cursaron y cómo fue el examen final para ustedes. Bueno, yo me recibí de profesora de grado universitario en teatro. Estoy dando clases de teatro en inglés, en una escuela, en una primaria. También estoy estudiando la licenciatura en la FAD, en la Uncuyo, y también estudio una tecnicatura en danza. La última cátedra que rendí fue práctica de dirección, que es una materia en la que hay que presentar un material escénico y justificar las decisiones tomadas para crearlo, o sea, para crear esa escena, desde la teoría de la materia. Bueno, yo soy Juan Funes, una mini presentación, yo soy titiritero y ahí también haciendo algunas cositas con la dramaturgia. Doy clases de títeres en un instituto terciario y un poco dar clases de títeres me ha abierto las puertas como un instituto terciario que uno en la facultad, por ejemplo, las materias cuatrimestrales, los profesores en el cuatrimestre en que no dan clases, no dan clases. En el terciario tenés que cumplir con alguna tarea y a veces esa tarea te lleva a dar otras asignaturas, así que también doy teoría del arte y arte y nuevas tecnologías, ahí mismo en ese terciario en Santa Rosa, que es un profesorado de teatro. Así que bueno, eso me demanda mucha energía y mucha alegría también. Y bueno, la última materia que yo soy licenciado en teatro y lo que rendí fue la tesis y la última materia que rendí, ya ni me acuerdo cuál es actuación 4. La última actuación y la rendí, pero la rendí hace varios años. Y psicología del arte, esas son las últimas que rendí, pero hace varios años porque hace bastante que venía preparando la tesis. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Cienzarqui, me acabo de recibir de licenciada en teatro en la Universidad Nacional de Tucumán y lo último que he rendido como instancia de rendir ha sido dirección teatral el año pasado con una orquesta bastante parecido a lo que decía Nadia, pero lo que he rendido, o sea, para recibirme, he defendido mi proceso de investigación, mi tesina de grado, digamos. Era una materia que se cursa en quinto año, pero ya la tenía como aprobada, solo que faltaba esa instancia de terminar el proceso y defenderlo. Yo me llamo Lisandro Escaciante, muy parecido a Nadia que explicó, también yo me acabo de recibir de profesor de grado universitario en teatro en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes y Diseño. Ahora en este momento estoy dando clases también de manera virtual por la pandemia en una primaria, tengo 4 horas y también, igual que Nadia, mi última materia, que la rendí ahora en mayo, fue práctica de dirección, exactamente como explicó Nadia, de eso mismo se trata la cátedra y el examen final, generalmente sin pandemia, uno tiene que montar y dirigir una mini obra, una pieza teatral, digámosle, y mostrarla ante el público y después defenderla teóricamente con la misma teoría que uno estudia y ve en el cursado de la cátedra. Obviamente se tuvo que modificar bastante para rendirla de manera virtual, pero de eso mismo, como también había explicado Nadia, se trata la materia y su examen final. Yo soy Damián Simeonato, también lo mismo que Nadia y Lisandro. Mi última materia fue práctica de dirección, me recibí de profesor de teatro y no estoy dando clases y no quiero redundar mucho en lo que dijeron los chicos porque básicamente es eso, la forma de rendir la materia. No aclaré al principio que para nosotras también es una entrevista muy especial, porque además de tenerlos ustedes acá, tenemos a Lu y a Nadia, que son dos participantes del NET que nosotros hemos tenido y ahora tenemos el honor de que estén como egresadas. Lu, bueno, ya lo dijo, pero es de Tucumán, fue la egresada invitada interprovincial que teníamos en esta entrevista.
a modo también un poco de homenaje, que lleva muchos, muchos años, no sé cuántos son, Lu, ¿6, 7 nets? Sí, desde el primero que fui fue a Mendoza. Así que Bien. solo me Una perdí uno, institución. claramente me perdí el de Tucumán, curiosamente en realidad porque no estaba ahí, pero fui parte de las internas y de las discusiones y de los mensajes enviados. Bueno, para continuar con la próxima pregunta, la pregunta es, ¿la cátedra que rendiste la cursaste en contexto de pandemia o en años anteriores? Contanos tu experiencia con el cursado. Bien, seguimos con el mismo orden. Tienen 3 minutos para contestar, ¿sí? Bueno, la cátedra de práctica de dirección yo la cursé con cursado normal el año pasado. No fue tan normal en realidad porque el profe que da generalmente la materia se había tomado un año, entonces tuve como la mitad del tiempo de clases con él y la otra mitad con un nuevo profe que quedó como JTP. Entonces fue también como una experiencia nueva con él, que estaba dando por primera vez esa cátedra, que es Fabián Tutuca Castellani. Entonces tuve como otra perspectiva también, además de la de Víctor Arrojo que tuvimos al principio, que es el titular. Y me parecía, la verdad, una montaña gigante para rendirla, por esto que contaban los chicos que había que armar un material escénico, una mini obra de teatro, especialmente porque generalmente esos procesos de construcción duran, es como medio una incertidumbre cuánto pueden durar, entonces eso es lo que más me asustaba. Y encima llegó la pandemia y pensé que no la iba a rendir nunca en la vida. Pero bueno, por suerte se flexibilizó y nos dejaron rendir con productos audiovisuales. Yo quería preparar algo de sombras, porque estoy trabajando ahora en un proyecto de teatro de sombras y también en proyectos, bueno, de títeres con Mau, justamente. Entonces quería ver si hacía algo por ahí, pero para eso tenía un montón de amigas que estaban trabajando conmigo y en esta situación no pudimos seguir con eso. Así que bueno, esa fue mi experiencia de cursado y casi rendida. Bueno, yo tuve que presentar la tesis, así que el cursado, los seminarios en los que uno ve el proceso de desarrollo de la tesis los hice en años anteriores. Sí, lo que fue novedoso fue la comunicación con los profes, en la que muchas veces es virtual, pero acá era obligatoriamente virtual y era como que a veces uno puede insistir en algunas cosas y sobre todo con las consultas para avanzar de manera presencial, bueno, eso se había caído y un poco la otra cosa era presentar, hay algo legal de tener que presentar el proyecto, eso es lo que tenías que presentar por mesa de entradas para que te dejen rendir, pero no se podía presentar, entonces hubo una vuelta así media como decir, che, hasta que no abran mesa de entrada yo no puedo rendir, estuvo esa duda en un momento, finalmente lo pude saltar, lo que no he podido saltar todavía del todo, sí, pero necesito la última confirmación, es que son las materias optativas en las que también estoy en esa circunstancia. Las materias optativas me las pueden aprobar, pero necesito que yo entrarlas físicamente por mesa de entrada. Entonces hay algo ahí muy, bueno, que no sé si cuando termine la pandemia me voy a acercar a la facultad y voy a saber si me he recibido o no me he recibido finalmente. Pero esas son como las cuestiones que han tenido que ver. Y después la rendí en mi casa, lo que fue raro porque era como decir, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi familia acá al lado mientras hablo o los mando a ellos allá que estén como afuera mientras yo rindo solo? Bueno, eso fue como medio raro, estresante, pero no dejó de ser más que una anécdota porque, bueno, pude rendirla como si fuera una mesa de una materia, la rendí, casi, casi. A mí me pasó parecido que a Mau. Yo la cursé en 2018 en un contexto diferente al que solía ser, porque yo cursé la mitad de la materia presencial, era una vez a la semana, 3 horas, y la otra mitad me fui de viaje, estaba becada en otra universidad, entonces ni siquiera cursaba la materia, entregué algún trabajo por mail,
pero la terminé entre diciembre y marzo del 2019 sería, entregando trabajos y consultas, algunas vía mail y otras presenciales, pero así como muy, no de la forma en que lo hicieron mis compañeros y compañeras. Y como contaba Mau también, yo la instancia de consultas en general era presencial, hasta que empezó todo esto y se pasaron a la virtualidad, aún cuando mi directora vive acá a 2 cuadras mío. Pero bueno, una vez que se terminó el trabajo, me pasaba el mismo impedimento burocrático de no poder iniciarlo porque no había entrado el papel físico por mesa de entrada, que estaba cerrado y que no sabían cuándo se iba a abrir, de hecho no está habilitado. Un mes más tarde de hacer algunas averiguaciones y hablar con gente de la facultad, armar una especie de protocolo para poder presentarlo por mail a los papeles burocráticos, y un mes más tarde hice la defensa igual por Zoom, por computadora, con la familia en otra habitación a la par, pero así, de modo totalmente virtual. Bueno, en mi caso, la materia la cursé el año pasado, también muy parecido a Nadia. Lo mismo que marcó ella en cuanto a los profesores, si bien fue un cambio de tener la mitad de la materia un profesor y la otra mitad otro profesor como titular, no, no creo que llevó grandes complicaciones. Creo que de todas formas hubo un trabajo en conjunto de integración como para que no se haga tan complicado al estudiantado cambiar de un profesor a otro y que no se modifique tanto la forma del cursado y de rendir la materia. Otra cosa que sí me di cuenta, yo remarcar de que esta cátedra hay como muchas cosas que pasan en nuestra facultad, hay cosas que pasan por debajo del escritorio y que no están de manera legal. La cátedra supuestamente es cuatrimestral, igual que Nadia, pienso que es una cátedra que es muy grande, un camión que por lo menos podría ser anual y pareciera que se hace anual porque en los papeles es cuatrimestral, pero nos hacen cursar unos meses más del segundo cuatrimestre, entonces es como un cuatrimestre y medio, pero es anual en los papeles y bueno, como esas cosas que también uno lo terminan confundiendo como estudiante, que tienen que empezar como a acomodar horarios, sabiendo que cursa un montón de otras materias en ese año. Y tenés que estar sabiendo si como es cuatrimestral, entonces no, tengo que seguir cursando después, pero hasta qué momento se va a cursar. Y entonces, bueno, son cosas que a uno lo van como un poco tambaleando en la carrera, en el cursado de la carrera, que ya de por sí no es tan fácil, pero bueno, a pesar de todo, fue un cursado óptimo. No tuve personalmente yo grandes complicaciones en el cursado y me pasó muy parecido a Nadia, que yo ya había empezado a ensayar, estaba preparando una escena justamente con mi compañero Damián Simeonato, él era mi actor el que había elegido para dirigir, y entre que estábamos por pedir consulta, armando todo, ensayando, plum, pandemia, igual que la Nadia, pensé, no me recibo más, se terminó todo, no la rindo nunca más, pero por suerte se flexibilizó y se pudo rendir de una manera virtual, que era con un contenido audiovisual. Lo que sí tuve que autodirigirme a mí mismo yo, porque en el encierro de mi casa de la cuarentena no podía estar con Damián ni con ningún otro compañero del que pueda dirigir. Entonces también, bueno, tuvo sus complicaciones, pero por lo menos se pudo rendir y fue de manera audiovisual y defendiendo el trabajo como se defendería en una mesa de examen, muy parecido también a lo que decían los chicos, pero con una plataforma de Meet o Zoom, no recuerdo bien, defendiéndola teóricamente. Y también ahí mi familia no sabiendo dónde estar, si estar afuera, adentro, si vestirme bien, como me vestiría si hubiera rendido para recibirme, o vestirme como estaba en mi casa, porque no sé si ponerme pantuflas debajo del traje, cosas así, esas cosas que uno se le van cruzando por la cabeza en el momento de decir cómo se tiene que recibir uno en pandemia, pero bueno, fue con muchas idas y vueltas, pero al final se pudo hacer. Bueno, no quiero copiar y pegar, pero fue la misma materia, el mismo año y todo que los chicos, que Nadia y Lisandro, pero si bien, bueno, coincido en todo lo que dijeron, creo que
mi dificultad o algo así como para remarcar fue antes de rendir, que era como muy raro este momento de rendir en una pantalla, era como estudié en el escritorio, hice la escena en este mismo escritorio, ensayé, me dirigí, hice todo en este escritorio y después tenía tantos nervios concentrados en este escritorio que era un sahumerio caminante, era. Me había puesto palo santo, otras cremas así como para despejarme un poco y era como, basta. Después cuando salí, toda mi familia estaba ahí y todos me abrazaban y no me querían abrazar del olor a incienso que tenía, era terrible eso. Pero aparte de eso, creo que la materia, bueno, cursarla presencialmente es totalmente diferente que haberla hecho virtual. Yo creo que eso es como un plus que capaz que te puede dar rendir una materia en este contexto que sea ya cursado presencialmente. Nada, eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿tuviste acompañamiento por parte de tus docentes? Y si fue así, ¿de qué clase? Por ejemplo, videollamadas para las consultas, plataformas virtuales, material bibliográfico, etcétera, etcétera. Seguimos con el mismo orden y la misma cantidad de minutos, 3 minutos. Vamos bien. Gracias, Cami. Qué gracioso que los tres hayamos rendido en el mismo año y hayamos cursado en el mismo año. Si me ven a hablar es porque estoy contestándoles, aunque no me escuchen. Con respecto a las consultas, yo no hice, o sea, yo rendí con un micromonólogo. Ese es un proyecto que se empezó a hacer acá en Mendoza, lo empezó a hacer Facu Penesi. Entonces no creé, o sea, no armé este material específicamente para la cátedra, sino que lo armé por mi cuenta, con un texto propio y una puesta en escena propia, y tomé la decisión de hacerlo bastante audiovisual. Entonces, al momento de preguntarle a los profesores si podía rendir con ese material, la verdad es que tuve muchas dudas, porque en general los profes han marcado mucho como la diferencia entre lo audiovisual y lo teatral, entonces no sabía qué iba a suceder. Pero por suerte se flexibilizaron y me permitieron rendir con un montaje más audiovisual. Así que no tuve consultas en el proceso de creación del micromonólogo, que es una producción que se llama Presencia y que va a estar en el ENET virtual, así que por ahí si alguien tiene ganas de verlo después, se da una vuelta por ahí. No tuve consultas mientras lo armaba, tuve una sola consulta por videollamada sobre la teoría de la materia en relación a mi material escénico. Y fue una hora de estar yo con el profe que tuvimos la mayor parte del año, que es el Tutu, Fabián Tutuca Castellani, y lo llené de preguntas durante esa hora sobre las relaciones que yo encontraba y entre mi monólogo y la teoría y las dudas que tenía. Así que sí, me acompañaron y también me mandaron más material bibliográfico. Eso fue lo bueno de tener dos profes, que recibimos como una perspectiva del Víctor muy copada y otra del Tutuca también muy copada, material sobre montaje cinematográfico, me mandaron sobre teatralidad, y creo que eso también hizo que yo pudiera hacer un examen final mucho más rico, mucho más interesante de esa producción que había hecho más personalmente antes. Bueno, a mí me pasó que la materia que yo estaba rindiendo, bueno, la tesis, me la dirigía el profesor Federico Ortega Oliveras, que es un profesor que hace relativamente pocos años está en la facultad como profe, y entonces, claro, él es profesor, digamos, egresado profesor, y no licenciado, es decir, que él no tuvo el proceso de hacer su propia tesis, pero a la vez, menos, no sé, creo que no. Bueno, la cuestión es que era la primera tesis que dirigía, entonces sucedió que casi las consultas para ver las partes técnicas de la tesis las hacíamos juntos, digamos, nos juntábamos los dos, íbamos los dos con la profe que ve la parte técnica, que es la Gabriela Lerga. Entonces era como los dos estábamos consultando con ella porque él también estaba como medio midiendo
midiendo hasta qué punto su rol de profesor tenía que responder a las partes técnicas o solamente a las partes de contenido. Entonces, digamos, como que él estaba medio en ese proceso también. Entonces, bueno, lo que fue bastante de mandar el texto y que me hagan correcciones, anotaciones en el texto, o a veces por mensaje de audio, y también yo le mandaba, le voy a preguntar estas cosas a la Lerga. Bueno, sí, me daba lo que él, entonces las preguntaba. Después me decía, bueno, decime qué te respondió. Entonces le mandaba la respuesta a él. Entonces era medio como ese triángulo, o a veces un audio que me mandaba a cualquier hora diciéndome, che, en tal lugar que hice tal palabra, ¿por qué? Bueno, y yo yendo a buscar los libros, así, sí, tal cosa. Bueno, entonces fue medio así el proceso, medio como sui generis, pero bueno, tuvo un poquito esa particularidad en la relación de las consultas y la construcción del trabajo final. En mi caso, he tenido muchísimo acompañamiento y es algo que yo sigo destacando de mi directora de tesina, que no es la profesora de la materia, es de otra materia de cuarto año, pero Ana Eustaquio ha tenido un acompañamiento espectacular y que ha sido muy significativo para que yo pueda llegar a esta instancia con las consultas en su momento presenciales y después virtuales, muchísimo material y lo que no sabíamos dónde estaba, en cualquier momento ella me mandaba quizás un link o por dónde buscar, eh, me ha dado todas las herramientas sin duda y también me ha escuchado mucho, que eso también rescato, o sea, ha sido como una escucha muy sensible y que ha sabido acompañar y orientar las dudas que yo tenía que no tenían que ver estrictamente ni con la materia, ni con lo teatral específicamente, porque por ahí mi tesina tiene como una pata dentro de lo social, del transfeminismo, entonces ha sabido escucharme y ha sabido orientarme muchísimo, así que muchísimo acompañamiento he tenido de parte de ella. Bueno, en mi caso, en mi proceso de consultas de manera virtual, tuve acompañamiento, utilizamos plataformas más que nada WhatsApp para comunicarnos y Drive para poder subir ahí el archivo de video de manera de documento compartido. Por suerte la bibliografía ya la tenía impresa del cursado, así que no tuve problemas con eso. Pero sí, yo como ya venía ensayando previamente algo con Damián, mi compañero, que lo venía dirigiendo, y vino la pandemia, la cuarentena, tuve que prácticamente resignar todo ese todo ese trabajo que habíamos hecho, que si bien de alguna manera como que traté de trasladarlo a este nuevo trabajo de manera audiovisual, fue como empezar de cero y fue un de querer volver a arrancar algo y autodirigirme a mí mismo, que para mí fue súper complicado tener que poner la cámara en un lugar, ver en mi habitación, tratar de crear como le pasó al Damián. En esta habitación tengo que crear un contenido audiovisual, pongo la cámara, me filmo, me preparo, caliento el cuerpo, me concentro, me pongo a actuar, termino, paro la cámara, miro, a ver, sí, no, tengo que corregir más esto, pero ¿qué me dijo el profesor en las consultas? Le envío el video, me lo devuelve del Drive, me dice, mira, vi esto, corregí esto, fíjate esto, y así, pues era como un proceso un poco más desgastante de lo que siento que por lo menos previo a la cuarentena, que yo estaba en un rol más de director nada más, que podía como tener un ojo más presente, más activo, fue más complicado, pero tuve el acompañamiento. En algunas veces había algún que otro visto en WhatsApp de parte del profesor, pero nada, yo supongo que no era de que quería hacerlo. O sea, uno entiende también que lamentablemente hay unas plataformas ya muy obsoletas de aulas virtuales que hoy más que nunca deberían estar mucho más actualizadas y poderse usar, como que usar el WhatsApp. Es entendible que se traspapele algún mensaje que leyó, que es de WhatsApp de manera personal, le llega un mensaje de la madre o de la prima y tiene un mensaje de un alumno con un video diciéndole que quiere consulta. Pero no, a pesar de todo, tuve el acompañamiento necesario como para poder presentarme y rendir de una manera totalmente nueva, tanto como para el profesor como para mí.
Así que fue como también un aprendizaje también yo siento de parte de los profesores, porque fue la mesa de mayo, creo, si no me equivoco, fue la primera mesa en pandemia de manera virtual que se tuvo que como adaptar muchas formas de rendir el examen final en la pandemia, entonces fue como un aprendizaje también de ver, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Vamos por acá, vamos por allá? Pero en general tuve el acompañamiento suficiente para poder rendir la materia de manera correcta. Bueno, yo también siento que tuve acompañamiento, si bien, bueno, me pasó que mi trabajo en un momento se traspapeló, fue una semana antes de rendir y no recibía respuestas, entonces estaba, voy a rendir, no voy a rendir, no, está todo mal. Encima yo soy muy exigente, entonces como que hasta que no tuviera todo el hecho, el proceso creado, como que no lo mandaba, necesitaba que haya algo para poder mandarlo. Entonces, fue como la segunda, la tercera consulta, mando el video y ese video se traspapeló y yo esperando, digo, bueno, no voy a ser tan ansioso, me va a responder mañana. No me respondía. Bueno, esperé unos días más, no me respondía. Pasó una semana y le pregunté y me dijo, no, se me traspapeló, ahí lo miro. No, fue horrible ese momento, pero siento que son cosas que pasan, como dice Lisandro, o sea, es un medio de comunicación medio raro trabajar por WhatsApp porque pasa todo, o sea, tenés chat de tu mamá, hasta tenés chat de alumnos que te complican, entonces por ese lado también lo entiendo, pero nada, me sentí acompañado también, como que pasó esto y lo mismo me dejaron rendir a pesar de que el video, bueno, o sea, estaba el video, pero no tenían el suficiente tiempo para mirarlo detalladamente y otras características. Genial. La siguiente pregunta es, ¿tuviste dificultades con el acceso a internet? Y si fue así, ¿pudiste solucionarlo? Empezás, Nadia. Mismo orden, 3 minutos. Yo por suerte no tuve dificultades, pero sí era algo que me daba muchos, o sea, como muchos nervios, alto estrés. Pensar que se podía colgar, que se podía caer, que si se caía tenía que sacarle rápido una foto al wifi para mostrar que fue una prueba, o sea, toda esa situación generaba como un estrés agregado, que igual son cosas que pueden pasar siempre, o sea, no esto particular, pero siempre hay como circunstancias que pueden pasar en tu examen final que vos decís, por favor, que no suceda. Y nos pasó por lo menos con Dami, que nos estábamos escribiendo ahí en el examen final, supongo que a Lisan le ha pasado parecido, nos pasó que no podíamos entrar a la plataforma. O sea, era la hora a la que teníamos que conectarnos todos para que después nos dijeran, bueno, listo, ahora se salen y nos quedamos con uno, o con una, que creo que fue una chica la primera, y no nos podíamos entrar, no nos aceptaban. Entonces, ese fue como un pequeño momentito de estrés, de decir como que no vamos a rendir, ¿cómo? Pero bueno, era un problema de organización interna de los profes, que no estaba muy claro quién nos tenía que aceptar, así que se resolvió muy rápido. Bueno, si quieren seguimos por mientras que vuelve la Nadia. Bueno, sigo yo. Sí. Justo está diciendo los problemas con... Bueno, a mí me pasó que, que tomaron una muy buena decisión, a mi entender, que tenía que ver con... Ay, se está reconectando. Hola, nadie. Estamos perdidos. Ay, ahora perdí. Perdón, se cayó internet. ¿Vieron? No me pasó en el examen, me pasó acá. Estaba diciendo que estamos tratando de ver cómo la facultad puede garantizar sí o sí una compu y señal para las personas que no lo tienen en sus casas. Entonces eso, si hay alguien que está escuchando esto de alguna carrera de la FAD de la UNC, de la UNCUSA, no de la Universidad de Córdoba, por favor les pedimos que se contacten con Traces porque la facu les va a garantizar ese derecho de alguna manera. Así que para rendir sobre todo. Eso nada más. Bueno, yo no tuve problemas de conexión, decía que la facultad por suerte tomó una decisión que estuvo buena, porque el examen, la tesis se rinde es abierta, es pública, y entonces viene gente, viene la familia y todo. Y un poco
uno escribe la tesis, la leen los profesores, pero entonces cuando uno la presenta, casi la explica, no sé, ante público, casi se la está explicando a la gente que no la leyó, que es la que está ahí. Y entonces tomaron la decisión de hacerla como cerrada, y eso hacía que nos tuviéramos que saltear la parte de la presentación en voz alta de la tesis, porque ya todos la habían leído, todos los profesores. Entonces, bueno, yo creo que eso estuvo atinado respecto a la ansiedad de decir, no sé, si hubiese tenido que empezar a convocar gente, no sé, para que participe, es como hubiera sido todo mucho más estresante. También hubiera sido lindo, porque también uno tiene un cierto placer de decir, bueno, preparo este trabajo y después lo comento con gente y hablo de ello, pero después el profesor me propuso que, bueno, después cuando todo vuelva más o menos a la normalidad, un poco la temática que yo trabajo en la tesis, bueno, vaya quizá algún día a su cátedra y la presente como si fuera una clase. Entonces, bueno, ahí veré si se puede traducir la presentación a algo cercano a eso. Pero bueno, respecto a la conexión fue bastante tranqui por esa decisión que había tomado la Facu, que, bueno, que tranquilizó un poco las aguas, el estrés pensando en este momento que estamos. Yo particularmente no he tenido mayores problemas de conectividad, que en alguna consulta se me pierda el internet y tener que poner mis datos, pero solucionable. Sí ha sido bastante estresante la situación de defenderla a la tesina, porque primero con mi directora de tesis hemos estado viendo nosotras cómo hacer la reunión para Google Meet. Sabíamos que eran cosas que no nos correspondían a nosotras como directora y como estudiante, pero las hemos realizado porque sección alumnos y la parte administrativa medio que no han pintado. Y con el estrés de que pudiera bajarse, cortar la luz o lo que sea, pero en ese sentido ha sido como tranquilo, no he tenido mayores problemas, y en mi caso sí ha sido una defensa pública, digamos. He compartido el link a algunas personas que quería que estén conmigo, porque sentía que si ya estábamos en situación de pandemia, por lo menos la quería compartir, y por lo menos en ese momento sí que he mandado el link, se han sumado. Sí ha habido cierto protocolo en esa defensa, porque yo he tenido que mostrar el cuerpo de la tesina física, en mi documento, presentarme, una cierta cuestión protocolar, pero terminó bien, digamos. Solo que por pantalla, sin abrazos, sin llanto, en fin, todas esas cuestiones, pero no tuve problemas de conectividad, digamos. Bueno, en mi caso tampoco tuve problemas de conectividad, pero sí es verdad que uno tiene todos los nervios constantemente. Por suerte la materia se dividía en que el contenido audiovisual se evaluaba en las consultas, y cuando el profesor decía, ok, está para ser defendido en mesa de examen, solo la mesa de examen era de manera en vivo, por así decirlo, la defensa teórica de ese contenido audiovisual. Entonces, si un día se me caía internet o los datos, no pasaba nada. Si tardaba más en subirse el video, era un mensaje de WhatsApp, la consulta. Ahora, el día de rendir, que uno tiene que estar con la plataforma de Meet y que te acepten, y ese sí, uno también me pasó muy parecido, como dicen los chicos, el estrés de, bueno, coloqué la computadora, sí, está cargada, sí, está cargada al máximo. Lo tengo enchufado igual por las dudas, si estoy cerca de un enchufe. Puse el celular también, descargué la aplicación Meet también en el celular, por si se me llega a caer la compu y tengo los datos, que lo compré ayer un paquete y no lo he gastado de datos para poder usarlo por si se me llega a caer, y pensás todas esas cosas que se te cruzan, y si se me cae el internet y no vuelve como por 10 minutos, el profesor piensa que me bajé y me baja de la mesa. Bueno, todas esas cosas se le cruzan a uno con el tema de la conectividad. Pero bueno, yo tuve la suerte también de que en mi casa tengo un internet correcto que me permitió rendir de manera tranquila. Si bien siempre estaba el problema de estar rindiendo y uno se está súper nervioso, y en este momento no está pasando, por ejemplo, pero cuando se empieza a escuchar uno mismo el eco del eco, y uno con los nervios tratando de hablar, y es como que
Bueno, profesores, apaguen sus micrófonos, por favor, porque no puedo rendir. Pero más allá de esas cosas, tuve la suerte de poder rendir sin ningún problema de conexión a Internet. Yo tampoco tuve problemas de conexión. Lo que sí me dificultó, por ejemplo, es los dispositivos, como que tenía que grabar con mi teléfono, editar con esto, entonces hay a veces que poner la música con lo mismo, y a la hora de producir fue como complicado, fue como difícil encontrar las formas para encontrar que se empezaran a unir. Al final pedía teléfonos de mi familia para poder poner la música, para poder grabar, para después poder pasarlos a editar, como que eso fue lo más complicado. Pero de conectividad, lo mismo que los chicos. Lo subíamos al Drive y veían el video por el Drive, y después las consultas, si se te caía internet, arrancabas de vueltas, ponías los datos. Eso. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el desafío más grande que se te presentó en este proceso? Mismo orden, 3 minutos. Continuamos. Yo creo que la dificultad más grande fue la pandemia. O sea, fue haber empezado a ensayar algo y que la pandemia lo tirara todo por la borda. Y la rigidez inicial también de la cátedra de que, no sé, yo primero escuchaba no se va a poder rendir porque tiene que ser sí o sí una escena presencial con público. Después escuchaba, no, pero tiene que ser a cámara fija. Entonces yo decía, no tengo ganas de hacer algo así. O sea, no se me ocurre, no siento que pueda llevarlo a cabo y mantener la atención con algo a cámara fija. O sea, como que toda esa como rigidez de la cátedra primero, que después se fue flexibilizando y que pudimos rendir con materiales más audiovisuales y que se da en este contexto, ¿no? Creo que eso, pero bueno, también está el tema de que yo no tuve consultas para mi trabajo práctico, o sea, para mi material escénico, entonces tenía muchas inseguridades en ese sentido, de si estaba aplicando bien la teoría, de si me estaba enroscando de más, de menos. Así que también eso fue como un momento así parecido a lo que dice Dami, que a él se le traspapeló al profe su trabajo y no sabía si iba a poder rendir. Yo tampoco sabía si. Yo tuve mi consulta una semana antes de rendir y no sabía si iba a rendir en esa mesa. Entonces ese fue un momento así como de pequeña crisis estudiantil. Y también está el tema de recibirse en pandemia, que es como, no sé, no tenemos la mejor voluntad para levantarnos a estudiar, por lo menos en mi caso, para estudiar, para rendir, la incertidumbre que hay de todo, lo raro que es estar rindiendo, terminar y que no estén tus amigues para abrazarte. O sea, yo tenía mi familia, por suerte, pero que vivo con ellos, pero eso también fue medio raro, pero igual estuvo re bien y nos recibimos, que es re importante. Nada más. Cuando rendí vivía con mis padres, justo caí a vivir con mis padres y bueno, tenía conexión, tenía familia. No, entonces digo, yo tenía varias condiciones que me hacían no dificultar el tránsito por cualquier proceso de aprendizaje en general. Entonces, digo, al margen de la circunstancia de la pandemia que nos ha estresado a todos, me pasó que sí había algo que para mí me parecía muy estimulante la circunstancia de llevar la escena, escuchaba a mí, de defender la tesis. Lo que pasa es que yo, como lo que trabajaba en la tesis era Brecht, estaba muy presente de estar, hacer alguna especie de puesta en escena durante la presentación de la cátedra. Entonces como que había flasheado mucho en cómo iba a llevar esa defensa de la tesis, como hacer una presentación brechtiana de la tesis. Yo digo, listo. Y un poco todo eso que había depositado de energía, cuando se dijo, cuando iba a hacer esto virtual, empecé a depositarlo, bueno, ¿cómo la puedo hacer a través de dispositivos? Quizás mientras la rindo salgo de mi casa, mientras voy presentando tal tema, claro, como después era como sin defensa, era como, bueno, listo. Y estuvo así,
Y entonces entre que tenía que estar trabajando, porque bueno, por suerte también tenía trabajo estable, digo, también todas las circunstancias que me facilitaban la tarea, medio como que de pronto faltaban 3 días para rendir la tesis y digo, ah, es cierto que por más que me van a hacer preguntas y yo conozco todo, tengo que releer algunos libros que he leído hace 3 años y no sé por qué he elegido poner tal frase de tal libro. Entonces fue como que la verdad es que como bastante tranqui, todo lo que para mí iba a ser como un desafío, que era todo esto de la presentación de la tesis, fue justo lo que me quitaron. ¡Me quitaron! Y bueno, me quitaron también estrés con eso, lo cual estuvo bien, pero bueno, para mí era el gran desafío de la tesis, porque la tesis básicamente se defiende, es algo que se debería defender por sí sola. Entonces, el texto. Entonces, en ese sentido, como que le quitaba un poco de peso a lo que yo pudiera hacer en el momento del examen. En mi caso, no siento que haya sido un gran desafío o que haya sido un impedimento. eh, Digo, he tenido, las circunstancias han posibilitado que yo durante los primeros meses de la pandemia esté día y noche sentada escribiendo, enchufada, porque tenía la posibilidad de tener un espacio para mí sola para escribir y concentrarme, tener conectividad, tener solucionado tema comida, y todo ese tipo de cosas, una familia que está acá sosteniendo todo. Entonces no he tenido dificultad no he tenido, creo, una dificultad más que la cuestión psicológica de decir qué va a pasar, lo voy a rendir, no lo voy a rendir, cuándo voy a ver una amiga, las cosas que también están en la cabeza y que por ahí la mayor dificultad que me ha dado la pandemia ha sido eso, por ahí la incertidumbre, los nervios, el estrés de la circunstancia en sí, pero tenía muchísimo acompañamiento de mi directora, tenía todas las condiciones para que esté todo el tiempo posible escribiendo, no me podía desconcentrar, así que no hubo ni... Tenía una facilidad también para sentarme a escribir, que es un caso como particular, pero no ha sido costoso dedicarle tiempo a esto, digamos, a eso me refiero. Bueno, en mi caso yo creo que el desafío más grande que tuve en este proceso fue un poco parecido a lo que dijo Nadia, el hecho de tener ya un proceso de dirección que uno estaba creando de manera presencial, que apareció la pandemia, apareció la cuarentena, y es como que volver a empezar de cero, es todo un proceso. Para mí fue un desafío decir, bueno, ¿qué hago? ¿La rindo? No, cuando termine la pandemia, ¿y cuándo va a terminar la pandemia? No, y era como, bueno, ya está, me pongo y decir, bueno, a ver, me pongo a crear acá en estas 4 paredes de mi habitación. O sea, yo sentí un toque complicado, muy complicado. En mi caso, no se me hizo nada fácil. Era como, nada, remar y decir, bueno, y no tengo a mis compañeros para motivarme, estoy acá solo, o a veces te juntás con tu compañero que tal vez en este caso, en esta materia en específico, vas a dirigir y tal vez él trae alguna idea que está buenísimo, que así sea, para que vos como director la tomes y analicés, y acá era como que nada, era yo y con las consultas que pueda tener con el profesor. Entonces, eso, y lo que ya dije previamente de autodirigirme, todo el proceso que en mi caso sentí que me llevó el doble o el triple de esfuerzo de poner la cámara, a cámara quieta, no, ¿cómo la pongo acá? Me filmo, actúo, me siento, vuelvo, veo, sí, hay que corregir esto, no, pero más así, bueno, la vuelvo a poner, entonces es como que no puedes estar como en el vivo con un ojo de dirección más de decir, bueno, es esto, este momento específico, y lo querés corregir en este momento porque ahora acaba de pasar eso. Es como que todo eso de poner, de sacar, de montar, de desmontar, fue todo un desafío. Fue todo un desafío. Fue más complicado al principio, como el hecho de arrancar, ya cuando arrancas y más o menos le encontrás un método de ensayo, se podría decir, una política de ensayo, eh, fue un poco más llevadero, pero ese sí creo que fue un gran desafío. Coincido con el Lisan de que fue un desafío ser básicamente todo, porque era iluminador,
era escenógrafo, era camarógrafo, era director, era actor. Y otro desafío, que básicamente es más de clima o atmósfera, que fue, yo tengo una, yo la escena la hice acá y yo tengo una ventana que da a la calle. Y eran los autos a cada rato, los perros, entonces estás grabando y estás terminando y de repente un perro guau, 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 y tenés que volver a empezar, y, o si no, volver a grabar, o estar grabando y que tu familia te grite el toallón, que se lo olvidaron del baño y tenés que salir a buscar. Entonces fue como buscar otras formas, de otras maneras, terminé buscándome mi tiempo que se amolde al espacio, por ejemplo. Terminé grabando, o sea, terminé grabando básicamente a partir de la 1 de la mañana, donde no había nadie y había súper silencio, hasta las 3 de la mañana, y después me levantaba a cursar y era como, creo que eso fue como muy, muy, muy estresante y nada, eso. La siguiente pregunta es, he sabido que a causa de la educación virtual el proceso de aprendizaje fue mucho más personal y autónomo, si bien ya dijeron que habían tenido mucho acompañamiento. ¿Sienten que se vieron beneficiados o perjudicados con esto? Y si fue así, ¿por qué? Vuelvo a repetir, mismo orden, 3 minutos, comiencen. Yo creo que me vi beneficiada por esa autonomía, sobre todo porque no lo construí directamente para la cátedra. Entonces pude desprenderme de las expectativas de la materia y como de este peso de que lo estaba haciendo para recibirme en la parte creativa. Entonces pude tener un proceso creativo más personal y más, más autónomo, independiente y con menos expectativas o peso o presión de la materia en ese sentido. Yo siento que no, que pensando que a veces como el examen final, que es lo que rendí en pandemia, es solamente un momento, es la representación del proceso, digamos, el momento final donde queda sentado todo lo que sucedió en el proceso y pensando un poco en la pregunta, en cómo fue mi proceso de aprendizaje, yo creo que mi proceso de aprendizaje no siento que se haya visto ni beneficiado ni perjudicado, como que siento que quizá sí la presentación final, que fue sobre todo la que hice en esta época, pero todo el proceso, incluso la parte del proceso que hicimos más online, no sé, necesitaba determinado grado de autonomía. Yo creo que, no, que la circunstancia de la pandemia, más que afectarme en lo anímico, en el proceso de aprendizaje, no siento que me haya... No siento que haya sido un peso ni una carga, ni al revés un alivio de las circunstancias en las que estábamos. Una pregunta como extraña para mí. Mi proceso ha sido, sí, muy autónomo, pero porque me demandaba estar yo escribiendo y leerme y no necesitaba de tener una forma personal de sentarme, no sé cómo decirlo, como la autonomía suficiente para sentarme a escribir y a leerme y a leer y a escribir y no sé si, o sea, en el proceso no puedo decir que haya influido directamente, más que como proceso de investigación, me parece que lo que más como proceso que me ha tenido que afrontar ha sido el ejercicio de la escritura académica, en ese sentido. Pero eso es un proceso súper autónomo y yo me parece que no ha influido todas las circunstancias, digamos. Eso.
Bueno, en mi caso personal, yo creo que esta autonomía que he tenido este proceso más autónomo que he tenido que trabajar para esta materia en específico, al momento de las consultas, por un lado, fue beneficioso en el hecho de que obligadamente tuve como ya tenía que trabajar un rol de director, en mi caso, obligadamente tuve que generarme autonomía, como que tal vez en un proceso normal yo mismo tal vez lo hubiera postergado un poco, pero en este caso tuve la obligación, no me quedó otra. Era yo con mi mirada, mi entendimiento, mis conocimientos, mi aprendizaje, mis errores, mis aciertos, etcétera, etcétera. Pero sí también yo creo que se vio mucho perjudicado en mi caso porque yo siento que le sacó mucho esa cuota de permeabilidad que uno tiene a la hora de crear un producto, un hecho artístico. Por lo menos en mi caso siento que uno se nutre constantemente, o sea, aunque no se dé cuenta, y directa o indirectamente, al salir, al hablar con otras personas, al ensayar o trabajar con un grupo de personas diferentes a vos, al incluso de salir y ver una obra de teatro, o ir a una galería de arte y ver alguna obra, y eso todo influye yo lo siento así, como que influye directa o indirectamente en lo que uno está trabajando en el momento. Y la idea de estar encerrado, está bien, no tiene puede haber un montón de contenidos audiovisuales por internet, por la televisión, por el celular, la compu, pero esa cuota de poder ver esos hechos vivos que pueden uno bajarlos a lo que uno propio está creando, no lo pude, sentir en este proceso, ya que estaba encerrado en cuatro paredes y bueno, por ese lado sí lo vi un poco perjudicial este proceso para esta materia en específico en mi caso personal. Estoy pensando, pero no, o sea, como beneficios o como que siento que ha sido como cualquier otra materia en otro contexto, o de otra forma. Lo que sí podría haberme beneficiado sería como en el hecho de que me replanteé una forma de hacer teatro desde una virtualidad o desde una cámara. A ver cómo se podría hacer eso o pensarlo desde mi propio punto de vista, ¿cómo crees? El resto fue como muy parecido a rendir una materia. Bueno, y ahora a modo de cierre, lo que les proponemos es, tienen 5 minutos para aportar lo que ustedes, el cierre que ustedes quieran darle a la entrevista. Puede ser una reflexión, puede ser una anécdota, puede ser un reclamo, puede ser lo que ustedes sientan que quieren aportarle a la entrevista. Empiece, señora, no hace falta que diga nada. Siempre me olvido, perdón, Cam. Bueno, primero que nada, aprovecho estos minutitos para decirles que me ha encantado escucharles a mis compas recibidas. Qué lindo que podamos tener esta instancia e invitar, por ejemplo, a la Ludo. Nosotros le decimos Ludovica, acá en Mendoza, aunque se llame Lucía. Y bueno, quería resaltar la importancia de adaptar las cátedras. O sea, como que la pandemia nos ha traído como esto de que tenemos que sí o sí adaptarnos, pero está bueno tomarlo también para la normalidad, ¿no? La necesidad de flexibilizar, de readaptar, de repensar todos los contenidos. Ahora, por ejemplo, de flexibilizar las cátedras y no perder los contenidos más importantes de esas cátedras. O sea, que tampoco sea una pérdida la flexibilización virtual que estamos haciendo ahora. Y también quería decir que voy a leerlo un poco, porque lo anoté, porque no quiero olvidármelo, que es muy duro recibirse de profesora y de profesores en un contexto provincial en el que se está difundiendo un borrador de un proyecto de ley de educación en el que se retrocede en la educación artística, se vulneran los derechos adquiridos de los docentes y también de los estudiantes,
en un momento de emergencia cultural, educativa y sanitaria, en el que la prioridad es garantizar el derecho a la educación. Y se está tratando de meter una ley que es un retroceso total en materia de todo. Así que es como medio oscuro el panorama, ¿no? De recibirse en este contexto. Eso nada más. Bueno, no sé, yo que yo no me anoté las cosas como nadie, perdón. Sí me parece bueno que esta pandemia, esta circunstancia en la que estamos, ha venido un poco a desnudar la precariedad y la indefensión que tenemos como sector cultural, por un lado, y particularmente también en la docencia, en el aprendizaje. A mí me pasa que respecto a la facultad, si bien, bueno, yo tenía un vínculo de muchos años y cariñosamente lo sigo teniendo, un poco la circunstancia en esta que yo estoy dando clases en Santa Rosa, es como que ya más, hay algo de las problemáticas respecto al acceso al aprendizaje y algo así, que yo las tengo más frescas respecto a la circunstancia que tengo allá que la circunstancia de la gente que está todavía, las dificultades que tiene la gente de acá. Entonces, por ejemplo, ahí que se decía esto de, bueno, que la facultad garantiza el derecho a la conexión, entonces va a facilitar. Y yo digo, claro, ya es como otro mundo, es otro mundo, es muy difícil, digamos, los estudiantes tienen conexión porque los profesores pagamos la cooperadora y si no pagamos la cooperadora no habría ni para eso porque casi ni tenemos ni edificio y la gente es muy del campo, así que tampoco no le podríamos ir a llevar una computadora, es como sería todo... el otro día había un examen de Barranca Abajo que mandaban el video en el caballo, todo, era como todo realismo, muy real, muy naturalismo, muy, era todo... Bueno, entonces digo, hay algo de eso que cambia completamente el panorama. Coincido un poco con lo que dice la Nadia, que de la ley de educación, me parece que es algo que viene también a hacer una manifestación de lo que, un síntoma de lo que nos está pasando justamente con el gobierno tan de pro que tenemos, y cambia Mendoza. Y bueno, yo creo que hay ahí algo que nosotros tenemos que operar en términos de resignificar y de encontrar la forma de no aflojar y adaptarnos a las circunstancias y en esa adaptación no perder la rebeldía y no sé, pero tenemos que abrazarnos virtualmente, aunque sea, para no perder las esperanzas. Digo, ahí también hay mucha gente que está como muy, de nuestro sector, que está muy, bueno, no sé, perdón, puedo decir miles de cosas, así que puedes cerrar acá. Bueno, en primer lugar, de nuevo, gracias por, no lo había dicho al principio, pero lo había pensado, gracias por invitarme y por acariñarme tanto, porque siempre he querido un montón a esta delegación mendocina, a todas las delegaciones mendocinas. Había pensado dos cosas. Primero, como a forma de conclusión de todo esto, yo he terminado mi transcurso, mi trayecto en la universidad como estudiante, al menos hasta ahora, escribiendo un trabajo de 100 páginas, digamos. Pero entre cuarto y quinto año hemos tenido varios trabajos demasiado extensos, casi tesis encubiertas, y en los años anteriores, a su vez, nunca hemos tenido el acompañamiento y nunca se nos han brindado herramientas para escribir lo que se espera en esta instancia. Entonces, llegar a este lugar ha sido muy complejo y me han llegado muchos mensajes de compañeros de distintos años, gente que ha cursado antes, después que yo, como admirándose de mi capacidad de escribir, pero en realidad acá hay, no sé si tengo una capacidad para escribir, pero me parece que lo que uno se debería preguntar es ¿por qué se exige tanto
todo es cuestionable en relación a la exigencia, pero lo que es latente es que no se han dado herramientas a lo largo de estos 5 años, 8 años que he cursado yo, casi no hubo nunca herramientas de escritura académica, escritura de ensayos, han sido poquísimas las circunstancias, entonces eso es un punto quizás para recalcar y para replantear por parte de las distintas cátedras en general, donde no hay procesos de reflexión, donde no hay escritura, y cuando hay una escritura no hay una devolución por parte de los docentes, entonces ¿eso a dónde va? Cuando a uno no le devuelven la escritura es como, uno puede escribir y sentirse maravilloso, pero uno en su cabeza escribe de una forma y para afuera sabe que es otra. Entonces esa es la primera como cuestión que yo he pensado. Y la segunda es, en esta circunstancia, como lo había planteado la Nadia, ¿cuál es la importancia que debe asumir la institución universidad y todas las instituciones educativas? Digo, si se va a rendir y se va a cursar de esta forma, ¿cuál es el compromiso que va a asumir la universidad en dar esas herramientas? Vamos a estar discutiendo esto millones de horas seguramente, pero tengo compañeras y compañeros que han estado gastando datos de su celular muchísimo y pagando muchísimo por internet de su celular, en circunstancias, no sé, que también el teléfono se comparte con un hermano que está en la escuela, en fin. Si estas van a ser las circunstancias, y evidentemente siguen y van a seguir por lo menos un año más, quién sabe, pero ¿cuál va a ser la estrategia entonces de la universidad y de todas las instituciones educativas en posibilitar de la forma que pueda, en estas circunstancias hay que ser creativo? Digo, me parece que acá en Tucumán desde mañana volvemos a una especie de una fase 1, pero hubo muchas instancias en las que se podría haber usado la creatividad para pensar estrategias para decir, bueno, pues, la facultad está cerrada, no se puede acceder a la biblioteca, pero bueno, digitalizamos, una persona en la biblioteca, que es enorme, se puso a digitalizar por lo menos los libros más consultados, o se puso a disposición en un salón enorme 3 computadoras para que por lo menos los turnos vaya alguien a escribir un trabajo o a mandar un mail, no sé. Me parece que eso es algo muy necesario y que no está teniendo, no se está discutiendo en la universidad y en ninguno de los espacios educativos, digamos. Entonces, eso, y la importancia en estas circunstancias de seguir conectadas como se pueda, de seguir conversando y de seguir pensando soluciones. Así que un aplauso por este net que se ha adaptado y está ahí, haciendo redes como siempre. Eso. Bueno, para cerrar, yo quería primero agradecerles a ustedes, a Lenet, y por dar esta oportunidad, como decían, de poder comunicarse, contar su experiencia, con otros compañeros, otras compañeras, de nada, recibirse en pandemia, una cuestión muy extraña, si uno se lo pone a pensar un rato. Entonces como dejar testimonios de cómo fue, cómo se siente uno, y poder sentirse identificado con el otro y encontrar similitudes y diferencias, me parece súper enriquecedor, así que muchas gracias por eso. Coincido también con Nadia, el tema de la ley acá presente. A veces a uno no le da muchas ganas de recibirse de profesor cuando pasan estas cosas, pero bueno, nada, hay que concientizar, hay que luchar. y y también, si me tengo que poner a pensar en mi caso, como un reclamo, pensándolo, entre muchas cosas, pero uno más específico es, yo creo que trabajar sobre la modalidad virtual de la educación. Ya antes de la pandemia estaba muy obsoleta, por lo menos en mi experiencia, como una aula virtual súper súper vieja, que no funcionaba bien, que muchos profesores no querían usarla. O unos porque también no querían usar una aula virtual vieja, otros porque no sabían usarla porque no se los capacitaba. Entonces, y ahora en la pandemia más que nunca, y también yo creo que eso es causa de que pasen todos estos problemas de que al profesor se le traspapele el WhatsApp que vos le mandaste de consulta, y tener que generar un link Drive para poder conectarte, y
y como que todas esas cosas yo creo que se bajaría mucho el porcentaje de posibilidades de que esas cosas fallen si tuviéramos una modalidad virtual, una plataforma virtual donde podamos conectarlos de una manera mucho más accesible, mucho más amplia, mucho más actualizada, mucho más fácil de manejar, de navegar, y ese sería como un reclamo, pensándolo. Nada más. Siempre al último y me sacan todas las ideas, pero bueno, también agradecer por el espacio, por nada, por todos los testimonios y de reflexión. Bueno, también con todo lo que han dicho coincido, pero quiero no dejar tampoco un mensaje tan devastador a los que se vienen, sino que con la lucha y con la búsqueda todo se puede lograr, así que hay que estar atentos, hay que unirse, aunque sea en red, en virtual, de cualquier forma, y seguir luchándola. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido para nosotros un placer tenerlos acá, poder hacer esta entrevista y que nos donaran su tiempo, más un feriado. Ha sido muy enriquecedor y bueno, esperemos que estos espacios se sigan sosteniendo, que lo hacen, gracias a gente que tiene la disposición como ustedes. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Aguante, René, loco. Gracias, chicas. A ustedes. Muchas gracias por todo. Miki. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y abrazo a todos.